Es una bendición que podamos estar nuevamente reunidos para darle seguimiento al estudio que hemos estado compartiendo, que hemos estado teniendo juntos. Muchas gracias. Gracias por tu disposición y gracias por tomar el tiempo para estudiar conmigo este tema que estamos llamando ¿Cómo es la Iglesia de Cristo? Mientras hemos estado abordando cada tema, repito, estamos abordando cosas quizás muy precisas o muy enfáticas, buscando realmente como realzar, ¿no? O buscando enfatizar, buscando simplemente poner o hacer énfasis en puntos, en verdades que son importantes, que son además cruciales para que nuestro entendimiento sea mucho más amplio, mucho más claro, pero a la vez buscamos lo práctico, buscamos a la vez la sencillez, buscamos alejarnos un tanto de la complejidad para que nos resulte práctico aprender cómo es la Iglesia de Cristo y podamos en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, podamos dar testimonio de lo que es realmente la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es su cuerpo, eso es, y un cuerpo no vive fuera o apartado o no vive desprendido de la cabeza, de ninguna manera. El cuerpo está adherido a la cabeza y debe mantenerse siempre ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas ocasiones, muchas personas han comenzado bien el trayecto de su vida cristiana, pero en algún momento se desprenden de la cabeza. En algún momento dejan de estar unidos a la cabeza, el cual es Cristo o la cual es Cristo. Y ahí es donde empezamos a errar y a perdernos mucho. Así que hoy vamos a continuar abordando dos temas también dentro de lo que es este tema general, cómo es la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a abordar dos características más. Vamos a comenzar hablando de que la Iglesia de Cristo es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a comenzar con esa característica. La Iglesia de Cristo es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Y les voy a invitar por favor a que me acompañen a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 14. Vamos a leer por favor esos versículos. La epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 14. Dice así la Escritura: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora acompáñenme por favor a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 22 al 30, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Dice la Escritura así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La iglesia de Cristo es guiada por el Espíritu de Dios. Lo voy a volver a decir porque quiero expresar una verdad que he estado meditando mucho. La iglesia de Cristo es guiada por el Espíritu de Dios. En estas últimas semanas he estado pensando mucho que esa es la forma más elevada de vida, porque implica la derrota de la vida carnal. Vivir la vida en Dios, vivir por el Espíritu de Dios es la forma más elevada de vida. Sin duda este es un tema muy amplio y profundo por todo lo que significa la definición de la naturaleza carnal o la naturaleza pecaminosa, pero también por lo que significa la definición de la naturaleza espiritual. El mismo texto de la epístola a los Romanos, capítulo 8, esos primeros 14 versículos que acabamos de leer, exponen varias verdades profundas sobre la vida en el Espíritu o sobre vivir en el Espíritu. Mira, vamos a repasarlas brevemente. Por ejemplo, número 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. 3 dice: la justicia de la ley se cumple en quienes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 4 dice: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. 5 dice: el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 6 dice: no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. 7 dice: si no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces no somos de Él. Número 8, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces Dios vivifica nuestro cuerpo. Número 9, dice que si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. 10 dice que si vivimos por el Espíritu, viviremos. Y número 11 dice que el testimonio que da evidencia de ser un hijo de Dios es cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios.
Así que, hermanos, leyendo todo esto, meditando todo esto, reflexionando en todo esto, podemos decir que la iglesia de Cristo no es la que se cuelga un letrero o la que se pone una pulsera que dice soy hijo de Dios. No es la que, lo digo con respeto, no es la que pega una calcomanía, soy hijo de Dios. La iglesia de Cristo vive en serio por el Espíritu, se deja guiar por el Espíritu, conoce al Espíritu, oye al Espíritu y tiene comunión con el Espíritu. Así es la iglesia de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La iglesia de Cristo no son solo personas que se congregan en una iglesia local. La iglesia de Cristo son verdaderos discípulos de Él. No son solo congregantes, son verdaderos discípulos de Él. La iglesia de Cristo lo sigue a Él, no a una organización. Lo escucha a Él, no a los razonamientos o a los argumentos de personas. La iglesia de Cristo vive en Él, vive por Él y vive para Él. Así es la iglesia de Cristo. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 13 al 25 leemos lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Noten por favor cómo dice este versículo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu de Dios quien nos capacita para obedecer a la verdad y de esa forma purifica nuestras almas. Es por el Espíritu de Dios que somos renacidos, dice la Escritura, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, no la que juega con la carne o con la corrupción, sino la que se purifica, la que se apega a la verdad de Dios, la que abandona y vence toda corrupción. Parece difícil, parece una palabra dura. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 60 al 64. Noten cómo dijo Jesús: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús venía hablando acerca del pan del cielo. Jesús venía hablando acerca de la vida eterna que se obtiene en Él y por Él. Y al oír las palabras que Jesús hablaba, muchos de los que lo escuchaban dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así es que cuando se habla de la vida del Espíritu, cuando se habla de la santidad, de la pureza, de la incorruptibilidad o de la incorrupción, dura palabra sin duda alguna. A veces no es tan cómodo cuando nos están llamando y nos están llamando y nos están llamando a una vida limpia, a una vida santa. Pero la verdadera iglesia de Cristo no vive de otra manera, sino por el Espíritu de Dios. La verdadera iglesia de Cristo se deja guiar por el Espíritu de Dios. La iglesia de Cristo se deja llevar, se deja conducir por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la palabra guiados en Romanos capítulo 8, versículo 14. La palabra guiados, dejarse llevar, dejarse conducir. Eso es lo que significa, en donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo o qué tanto te estás dejando tú llevar? ¿Qué tanto te estás dejando conducir realmente por el Espíritu de Dios? ¿Qué tipo de vida, qué clase de vida es la que llevas a cabo, la que practicas, la que incentivas, la que estás buscando todos los días? Tenemos que aprender a dejarnos guiar verdaderamente por el Espíritu de Dios siempre y en todo. Así es la iglesia de Cristo. Así es la iglesia de Cristo. Una iglesia que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Permíteme ahora hablar de otra característica que también es muy importante. La iglesia de Cristo es una iglesia que evangeliza. Así es la iglesia de Cristo, una iglesia que evangeliza. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, por favor. La iglesia de Cristo es una iglesia que evangeliza. Mateo 28, 16 al 20, dice la Escritura: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora acompáñenme por favor a Marcos capítulo 16, el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Vamos a leer, dice la Escritura así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia de Cristo vive comprometida con la evangelización. Estos dos pasajes son tan enfáticos en ello, en enseñarnos eso. La iglesia de Cristo vive comprometida con la evangelización. Eso significa entender lo que es el evangelio, pero también vivir el evangelio. Y entender que el evangelio es Jesucristo. El evangelio son las buenas noticias de Dios a los hombres. Es la predicación del mensaje del reino de Dios entre los hombres.
Es el poder de Dios en acción. Eso es el Evangelio. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dos cosas importantes se dicen aquí acerca del Evangelio. Número uno, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es muy importante porque la iglesia de Cristo no administra un sistema de creencias humano, administra el propósito de Dios. Entregarse a la tarea de la evangelización no es la mera aplicación de una estrategia de proclamación. Evangelizar no solo se limita a eso, es una acción natural de quienes, agradecidos con Dios por haberles sacado de toda forma de vida bajo tinieblas, bajo pecado, muerte y opresión, agradecidos por la gracia del perdón y por la restauración de su vida, ahora enseñan a otros a acercarse a esa gracia a la cual se accede y se vive por la fe. Cuando tú has sido impactado por la gracia de Dios, entonces, movido naturalmente por la gratitud de esa obra en tu vida, ahora tú eres movido por el propio Espíritu de Dios para animar a otros, para enseñar a otros, para discipular a otros. Pero la segunda cosa que dice este pasaje acerca del Evangelio es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando se enseña y se predica el genuino Evangelio de Dios, no se ensalza o no se exalta la vida material, no se expone ninguna filosofía humana, ni se le imponen al hombre cargas basadas en interpretaciones personales, y mucho menos se manipula a nadie para obtener un beneficio personal. Cuando se enseña el verdadero Evangelio de Dios, se enseña la fe genuina, se enseña la vida de fe, se enseña a Jesucristo. Muchas veces en un aparente afán, ¿verdad?, según nosotros, de llegar a muchas más personas, le hacemos más publicidad a nuestro nombre, le hacemos más publicidad al nombre de nuestra congregación local, le hacemos más publicidad a nuestro ministerio, a nuestras ideas o a nuestras estrategias, y dejamos de exaltar a Dios, dejamos de hablar del nombre de Jesucristo. Muchas veces suavizamos nuestro mensaje con tal de que otros nos acepten. El Evangelio de Dios denuncia el pecado, por lo tanto llama a toda persona constantemente al arrepentimiento. El Evangelio de Dios le predica al hombre: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, tal como lo predicó Juan el Bautista en Marcos capítulo 6 versículo 18. El predicar el Evangelio le dice al hombre: tú eres aquel hombre, como se lo dijo el profeta Natán a David en segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 7, cuando le hizo ver el mal que había cometido. Eso significa estar comprometido con la evangelización. La iglesia de Cristo no le alcahuetea el pecado a nadie. La iglesia de Cristo es celosa de la verdad y de la santidad. La iglesia de Cristo evangeliza con el mensaje de Dios, no con su propio mensaje. El apóstol Pablo escribió: nosotros no predicamos con sabiduría de palabras, predicamos a Cristo crucificado. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 1. La iglesia de Cristo evangeliza por naturaleza, por amor y por obediencia. Aprendamos esas tres características. La iglesia de Cristo evangeliza por naturaleza, por amor y por obediencia. Pero no predica su propio mensaje, predica el mensaje de Dios, y no predica para su propio interés, predica para la salvación de las almas. Eso es lo que tenemos que hacer, tener mucho más amor por las almas. Lo que debemos tener es amar como Dios ama,
y realmente ver al hombre tan necesitado que entonces es urgente, entonces es necesario, entonces se vuelve prioritario poder compartir el amor de Dios. Eso es hacer llegar las buenas noticias de Dios a todo hombre y a todo corazón. Así es la iglesia de Cristo, una iglesia que vive comprometida con la evangelización. Quiero invitarte a que me acompañes haciendo una oración. Hoy no oré al principio porque quería invitarte al final para que oráramos. Yo sé que muchos de nosotros a veces hemos estado, no sé, quizás viviendo un tanto a la distancia lo que es el ser la verdadera iglesia de Cristo, y le he estado rogando a Dios que mientras estamos leyendo estos pasajes, mientras vamos compartiendo o estudiando algunas cosas muy puntuales, como te lo he estado diciendo, no es que estemos profundizando tanto en los temas, pero estoy tratando de ir a cosas muy prácticas, solo para hacerte ver, para hacernos ver, porque así es el Espíritu de Dios, nos hace ver cosas que probablemente ya sabemos, pero que hemos olvidado o que hemos descuidado. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, ayúdanos a aprender a dejarnos guiar por tu Espíritu. Ayúdanos para que podamos sentir esa pasión y ese amor que nos mueva a ver realmente la necesidad de las personas y a buscar las oportunidades para poder compartir a otros las buenas noticias de Dios. Dios tiene muy buenas cosas para cada persona en la tierra. Lo que Él tiene para el hombre es muy bueno. Es vida, es gracia, es salvación, es bendición, es herencia, es promesa, y eso es lo que tenemos que comunicar, eso es lo que tenemos que testificar, eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos también nosotros que exhibir en nuestra vida diaria. Repito, por amor, por naturaleza y por obediencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que está acompañándonos en este estudio. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo tu preciosa palabra que está llegando a nuestros corazones y la cual recibimos con amor, con gratitud. Gracias porque lo que en algún momento hemos dejado de ser, hoy tu precioso Espíritu nos está haciendo ver, nos está haciendo recordar, nos está llamando o nos está haciendo entender, para que entonces podamos alinear realmente nuestra vida exactamente a esa verdad que es revelada en las Santas Escrituras. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, y permítenos ser la iglesia de Cristo, realmente la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, los que vivimos pegados a Él, adheridos a Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su corazón, su disposición y su diligencia. Bendiciones.